Duérmete con quien ya conoces. Esa es, quizá, la forma más antigua de descansar que existe. No hace falta prestar atención a lo que ocurre en la pantalla cuando ya has recorrido esos pasillos muchas veces, cuando sabes que la cabaña del misterio cruje de la misma manera cada noche y que los pinos de Oregón siguen ahí, oscuros y quietos, esperando. Piensa en lo que significa eso. La voz de Dipper dudando, la risa de Mabel llegando desde algún rincón, el gruñido cansado de Grunkle Stan detrás del mostrador. Todo eso puede pasar por encima de ti como agua tibia, sin exigirte nada, mientras tu respiración se hace más lenta y el techo de tu habitación empieza a perder sus bordes. En ese estado a medio camino entre despierto y dormido, la historia ya no se sigue, se habita. Y Gravity Falls, con su verano interminable y su pueblo lleno de secretos amables, es un lugar bueno para quedarse a vivir un rato antes del sueño. Esta noche vamos a recorrer ese pueblo por sus dos extremos, los personajes que casi todos llegaron a querer y los que muchos aprendieron a rechazar, y qué fue lo que hizo que cayeran de un lado o del otro de esa línea. Bienvenido a la cabaña nocturna. Aquí no hay prisa por llegar a ninguna parte. Baja la luz si todavía queda alguna encendida, deja el teléfono lejos de la mano, acomoda la cabeza en la almohada y suelta el peso del día que ya terminó. No tienes que escuchar cada palabra. La idea es justamente la contraria. Dejar que estas voces te acompañen hasta el borde del sueño y luego un poco más allá, hacia adentro, hasta que Gravity Falls y tu propia habitación sean, por un momento, el mismo lugar tranquilo. Hay algo curioso en la manera en que un grupo de personas decide, en conjunto, a quién quiere y a quién no. No ocurre de golpe. Se acumula con los años, en votaciones, en hilos de foros, en listas que alguien confecciona una tarde y que miles de desconocidos terminan de ordenar con sus votos. Gravity Falls, una serie que terminó hace ya varios años, sigue siendo objeto de ese ejercicio colectivo, y si uno se detiene a mirar esos registros con calma, aparece un mapa bastante claro de cuáles personajes ganaron el corazón del público y cuáles lo perdieron. Empecemos por el sitio Ranker, una página donde los aficionados votan y reordenan listas de forma constante. En su clasificación titulada The 30 Best Gravity Falls Characters, el tío Stan, Dipper Pines y Mabel Pines suelen aparecer, según los propios votantes, entre los personajes mejor valorados de toda la serie. Piensa en lo que eso significa. Los dos gemelos que sostienen la historia y el anciano gruñón que los acoge en su cabaña ocupan la cima de la afición, por encima de todos los demás. No es un resultado sorprendente quizá, pero sí revelador. El público premió a quienes están en el centro emocional del relato, a quienes cargaron con el mayor peso narrativo verano tras verano. Screen Rant, en su desglose sobre la recepción de los personajes, amplía un poco ese círculo de afecto. Su análisis nombra a Dipper, a Mabel, al tío Stan, a Suze y a Wendy Corduroy como los personajes más queridos por los seguidores. Fíjate en el patrón. Son, casi todos, los habitantes de esa cabaña de atracciones, el pequeño núcleo doméstico alrededor del cual gira la serie. El cariño del público se concentró en ese hogar improvisado, en la gente que trabaja y convive bajo el mismo techo. Hay una lección silenciosa ahí sobre cómo se construye el afecto en la ficción, y tiene que ver con la cercanía y la constancia más que con el heroísmo. Ahora bien, toda lista de personajes queridos tiene su reverso. El mismo artículo de Screen Rant enumera a quienes los aficionados más rechazaban, sobre todo en las primeras temporadas. En esa columna aparecen Pacifica Northwest, Lil Gideon, Bill Cipher, Robbie Valentino y Ford Pines. Las razones que se citan son concretas. A Robbie se le reprocha su falta de desarrollo, su papel plano como rival amoroso frente a Wendy, un personaje que existe casi solo para estorbar. Y a Gideon se le señala por su número de falso vidente, ese acto de estafador infantil que resultaba, para muchos, más irritante que amenazante. Son objeciones legítimas, y conviene retenerlas, porque muestran que el rechazo del público no suele ser caprichoso. Nace de una sensación de que al personaje le falta algo, o de que su presencia incomoda sin ofrecer recompensa. Aquí es donde la historia se vuelve más interesante, porque la percepción no es una fotografía fija.
cambia. Y el caso de Pacifica Northwest es el ejemplo más limpio de ese movimiento. Su transformación de antagonista de la primera temporada a amiga de Mabel aparece en pantalla a partir del episodio The Gulf War en la segunda temporada. Es un arco de redención, uno de esos giros en que un personaje que parecía cerrado empieza a abrirse. Y funcionó. La opinión de los aficionados sobre Pacifica se fue ablandando a medida que la serie avanzaba, hasta el punto de que la niña rica y despectiva del principio terminó ganándose una simpatía que al inicio parecía imposible. Sobre ese mismo personaje hay una nota que dice mucho sobre la distancia entre lo que un autor escribe y lo que un público recibe. El creador, Alex Hirsch, ha comentado en entrevistas que nunca quiso que los padres de Pacifica se leyeran como abusivos. Su intención, según explicó en efecto, era retratarlos apenas como personas controladoras, gente que trata a su hija como un premio más que como una persona. Pero muchos seguidores vieron ahí algo más oscuro de lo que estaba escrito. Es un fenómeno que se repite en la afición a las series. El público proyecta, completa, imagina profundidades que el guión no pretendía. Y a veces esa lectura más sombría termina siendo la que se impone en la conversación colectiva, por encima de lo que el propio autor tenía en mente. Hirsch también ha sido franco sobre sus propios arrepentimientos, y uno de ellos toca a un personaje muy querido. Ha dicho públicamente que lamenta no haberle dado a Wendy Corduroy un episodio entero para ella sola. Los guionistas, contó en esencia, siempre quisieron darle más, pero nunca lograron dar del todo con una historia que funcionara. Es una confesión honesta y un poco melancólica. Wendy figura entre los personajes favoritos del público, y sin embargo su creador siente que se quedó corto con ella. Ese desajuste entre el afecto que despierta un personaje y el espacio que la serie pudo concederle es otra de las grietas por donde el cariño de los aficionados se cuela y crece por cuenta propia. Y luego está la prueba más contundente de que esta afición no se apagó con el final de la serie. En 2016 se emitió el último episodio. 8 años después, en 2024, Alex Hirsch publicó The Book of Bill, un libro narrado desde el punto de vista de Bill Cipher, aquel triángulo que la lista de Screen Rant situaba entre los personajes más detestados de las primeras temporadas. El libro debutó directamente como número 1 en la lista de bestsellers del New York Times, y por lo que se recuerda, permaneció en ella durante varios meses. Detente un momento en esa idea. Un personaje que empezó despertando rechazo se convirtió, con el tiempo, en un imán comercial capaz de encabezar las listas de ventas casi una década después del final. El odio, en su caso, se transmutó en fascinación. Ese es el marco desde el cual vale la pena mirar todo lo demás. La percepción de un personaje no es un veredicto único ni definitivo. Se vota, se discute, se revisa. Un antagonista puede volverse amigo, un villano puede volverse tesoro de coleccionista, un favorito puede quedarse sin el episodio que merecía. Lo que las encuestas y las listas registran no es solo quién gustaba y quién no, sino la manera lenta y viva en que un público entero cambia de opinión con los años. La serie construye a Stan Pines al revés de cómo se construye a un héroe. Lo conocemos primero como el dueño de la Mystery Shack, un hombre que cobra por enseñar atracciones falsas a turistas crédulos, que miente con una facilidad que roza el arte, que mete la mano en el bolsillo ajeno con la misma naturalidad con la que respira. Durante casi 2 temporadas, el público lo lee como lo que aparenta, un tío gruñón, avaro, deshonesto. Y sin embargo, cuando la serie llega a su final, ese mismo hombre se ha convertido en el personaje al que más quiere la gente. Piensa en lo extraño de ese recorrido, porque no ocurre por accidente. La serie sabía exactamente lo que estaba haciendo. Hay una raíz personal en todo esto que conviene tener presente mientras lo escuchas. Alex Hirsch, el creador de la serie, ha contado que Stan nació de su propio abuelo, un hombre que, según sus palabras, contaba historias exageradas y disfrutaba metiéndose con ellos para provocar una reacción. Esa descripción es casi un retrato de Stan antes de que sepamos nada más de él. El embustero encantador, el que te toma el pelo no por crueldad,
sino porque es su forma de estar en el mundo. Y hay algo más, algo que ata al autor a su criatura de un modo poco común. Hirsch pone su propia voz a Stan, y no solo a él, también a Sus, al viejo McGucket y, curiosamente, a Bill Cipher, el villano que acabará siendo el enemigo mortal de Stan. El hombre que da voz al héroe reticente da voz también al monstruo que lo enfrenta. El giro que lo cambia todo llega en el episodio titulado Not What He Seems, emitido el 9 de marzo de 2015. Durante toda la serie ha existido un misterio que sostiene la trama entera. ¿Quién escribió los diarios, esos cuadernos numerados llenos de secretos sobre el pueblo? La respuesta que la serie ofrece no es un nombre esperado, ni una criatura sobrenatural. Al final del episodio, del portal sale un hombre idéntico a Stan, un hermano gemelo secreto cuya existencia nadie sospechaba. De golpe, todo lo que creíamos entender sobre este personaje se reordena. El estafador tenía un motivo, y el motivo era un hermano. El episodio siguiente, A Tale of Two Stans, abre esa historia como se abre una vieja caja guardada durante décadas. En un flashback, aprendemos de dónde viene la fractura. En su último año de instituto, Stanley arruinó por accidente la máquina de movimiento perpetuo de su hermano Stanford, y con ella la oportunidad de Stanford de entrar en una prestigiosa universidad de la costa oeste. La reacción del padre, Philbrick, no admite matices. Echa al hijo de casa y le dice, en efecto, que no vuelva hasta que haya hecho una fortuna. Imagina la escena desde los 17 años. La puerta de tu propia casa cerrándose, y la condición para volver a abrirla convertida en una cifra que quizá nunca alcances. Ese es el punto donde empieza a formarse el hombre que conoceremos 30 años después. Y aquí el mismo flashback revela lo que Stan hizo con esos 30 años, que es donde la serie transforma por completo nuestra lectura del personaje. Stanley fingió su propia muerte. Asumió la identidad de su hermano Stanford y pasó 3 décadas intentando reabrir el portal por el que su hermano había desaparecido, convirtiendo la vieja casa de Stanford en una trampa para turistas, con el único fin de financiar ese esfuerzo. Detente en eso un momento. Cada mentira que le vimos contar, cada dólar que arrancó a un visitante ingenuo, cada atracción falsa, todo formaba parte de un plan sostenido durante 30 años para recuperar a un hermano al que nadie más recordaba. La avaricia que tomábamos por defecto de carácter era, en realidad, lealtad disfrazada. El público no perdona a Stan a pesar de sus secretos. El público lo quiere precisamente cuando entiende qué escondían. Ese descubrimiento reconfigura la simpatía del espectador de una forma que pocas series logran. Habíamos pasado 2 temporadas juzgando a un hombre por sus apariencias, exactamente como los turistas a los que él engañaba. La serie nos había puesto en el lugar del incauto, y cuando levanta el velo, no lo hace para humillarnos, sino para enseñarnos que el desprecio fácil casi siempre esconde una historia que no nos molestamos en preguntar. Stan había cargado en silencio con la culpa de haber roto la vida de su hermano, y había dedicado su propia vida entera a repararla. Ese es el arco emocional que convierte al estafador en el corazón sentimental de la serie. La confirmación definitiva de quién es Stan llega en el clímax de la serie, cuando Bill Cipher regresa contra la familia Pines. En Weirdmageddon, la primera parte, Bill vuelve, y esta vez no viene solo. Trae consigo a otras criaturas de su misma dimensión, aliados que amplifican la amenaza. La familia queda contra las cuerdas, y el plan para derrotar al villano depende, otra vez, de los 2 hermanos, de esa dualidad de gemelos que la serie ha convertido en su columna vertebral. En Weirdmageddon 3, Take Back the Falls, el episodio final, Stan y Ford intercambian sus lugares en secreto. Bill cree que está entrando en la mente de Ford, la mente del genio, la del hombre de los diarios. Pero la mente de Ford está protegida por una placa de metal que la vuelve invulnerable al arma que borra la memoria. Así que los hermanos hacen el cambio, y cuando Bill posee lo que cree que es la mente de Ford, en realidad se ha metido en la de Stan, la única mente vulnerable a esa arma. Fíjate en la ironía perfecta de ese momento. El don que salva a todos no es el intelecto de Ford.
es que la mente de Stan sea, digamos, un terreno sin defensas. Su vulnerabilidad es el arma. Entonces Ford dispara el arma de memoria sobre Stan para borrar a Bill junto con los propios recuerdos de Stan, y el avatar de Stan, dentro de su mente, golpea a Bill y lo destruye. El hombre al que llamábamos estafador derrota al villano cósmico, ofreciéndose a sí mismo, entregando lo único que le queda, que es enteramente suyo, su memoria, su historia, 30 años de sacrificio y todo lo que había antes de ellos. Da su mente para salvar al mundo, y al hacerlo se queda sin la suya. Sal de la batalla vivo y vacío, sin saber quién es ni quiénes son las personas que lo rodean. Y la serie, que ha sido cruel con él tantas veces, le concede una última ternura. Después de que Stan pierde la memoria salvando a todos, Mabel se acerca con su álbum de fotos, el que ha ido llenando durante todo el verano. Le muestra las imágenes, una tras otra, y al mirarlas, Stan empieza, poco a poco, a recordar. Los recuerdos vuelven no por un truco de guión ni por una máquina, sino por las fotografías de un verano compartido, por la prueba visible de que fue querido. El hombre que se pasó la vida vendiendo mentiras a desconocidos recupera su identidad gracias a la única cosa verdadera que había acumulado sin proponérselo, el afecto de una familia. Y ahí, en ese gesto lento de pasar páginas, terminas de entender por qué este mentiroso, este estafador, se ganó al público entero. Piensa por un momento en lo que significa esperar a un personaje durante toda una serie sin haberlo visto nunca. En el final de Not What He Seems, el episodio que se emitió por primera vez el 9 de marzo de 2015, una figura sale del portal interdimensional y se muestra al público por primera vez. No hay explicación todavía. No hay nombre pronunciado con claridad. No hay pasado, solo una silueta que cruza al otro lado y se planta frente a la cámara. Ese hombre es Stanford Pines, y su llegada parte la segunda temporada en dos. Todo lo que ocurre antes es la construcción del misterio. Todo lo que ocurre después es la consecuencia de que ese misterio tuviera cara. Lo notable es cuánto tiempo tuvo la audiencia para vivir con esa imagen antes de recibir respuestas. El episodio que revela por fin la historia completa de Ford, A Tale of Two Stans, no llegó hasta el 13 de julio de 2015, 4 meses después de aquella aparición en el portal. 4 meses son mucho tiempo para un espectador que ya sabe que existe alguien nuevo y todavía no sabe quién es. En ese silencio creció la teoría, y creció con una intensidad que conviene mirar de cerca, porque explica buena parte de la división que vino después. El propio creador de la serie, Alex Hirsch, ha contado que aproximadamente la mitad del fandom de Gravity Falls ya había adivinado que Stan tenía un hermano gemelo secreto antes de que la revelación se emitiera. No era una corazonada vaga. Los seguidores construyeron presentaciones detalladas, diagramas de flujo y líneas temporales para sostener sus teorías, como si estuvieran preparando la defensa de una tesis. Ese detalle dice algo sobre la clase de programa que era Gravity Falls y sobre la clase de público que había cultivado. La serie no pedía que se la viera de forma pasiva, pedía que se la reconstruyera pieza por pieza, y una mitad de la audiencia aceptó ese contrato con entusiasmo casi académico. Y no era un juego injusto, porque las pistas estaban puestas desde el principio. Hirsch ha dicho que planeó el personaje de Ford desde el pitch original de la serie, con indicios sembrados ya en el primer episodio. Eso cambia el sentido de una historia contada a lo largo de 2 temporadas. El hermano que sale del portal no fue una idea de último momento para reactivar el interés, sino una pieza que estaba prevista desde antes de que se grabara nada. Cuando una revelación así está preparada con tanta antelación, la mitad del público que la adivina no está arruinando la sorpresa. Está leyendo correctamente un texto que fue escrito para ser leído de ese modo. Para dar voz a ese personaje esperado, la serie recurrió a J.K. Simmons, actor ganador de un premio de la Academia, en un papel recurrente de invitado que empezó con sus apariciones en la segunda temporada. La elección importa. Una voz reconocible y de peso aporta al personaje una gravedad inmediata,
una autoridad que el espectador percibe antes incluso de entender quién es ese hombre. Ford no suena como un familiar cualquiera, suena como alguien acostumbrado a tener razón, y esa cualidad, esa firmeza que roza la dureza, es exactamente la que después dividió a los seguidores. Porque cuando por fin llega el reencuentro, no se parece en nada a la escena cálida que muchos habrían imaginado. En A Tale of Two Stans, al ver a Stan por primera vez en 30 años, la primera reacción de Ford no es agradecer, es golpearlo. Y después, cuando descubre que Stan ha estado viviendo bajo el nombre de Stanford, se enfada todavía más. Detente a considerar el orden de esas reacciones. El hombre acaba de ser rescatado de otra dimensión, ha vuelto a un mundo que perdió durante 3 décadas, y lo primero que hace con su hermano es lanzar un puño y luego reprocharle el uso de un nombre. Para una parte del público, ese gesto reveló a un personaje complejo, herido, cargado de un resentimiento que la serie tenía la valentía de no suavizar. Para otra parte, reveló a alguien frío y egoísta, incapaz de reconocer el sacrificio que lo había traído de vuelta. La serie no zanja esa discusión por ti, y ahí está parte de su inteligencia. Lo que sí hace es darte el pasado que explica el presente, a través de un flashback que reordena por completo la lectura de los dos hermanos. Se revela que Stanley destruyó accidentalmente el proyecto de Stanford para la Feria de Ciencias, una máquina de movimiento perpetuo, cuando eran adolescentes, y que ese accidente tuvo una consecuencia enorme, porque llevó al padre de ambos a repudiar a Stanley, a echarlo. En ese momento la balanza empieza a moverse. El hermano que parece frío en el presente es también el hermano cuyo futuro fue truncado por un error del otro, y el hermano que parece la víctima del golpe fue antes la causa involuntaria de una expulsión. El mismo flashback añade la pieza que cierra el círculo y lo complica al mismo tiempo. Es Stan quien golpea a Ford y lo lanza a través del portal interdimensional recién construido, atrapándolo en otra dimensión durante 30 años. Ese es el incidente que prepara el reencuentro tenso de la segunda temporada. Piensa en cómo eso reescribe el puñetazo del presente. El primer golpe que vemos, el de Ford al reencontrarse con Stan, es en cierto sentido la respuesta tardía a un golpe anterior, el de Stan que lo mandó al exilio. Los dos hombres se han pegado en 2 momentos separados por 30 años, y cada golpe es a la vez agresión y consecuencia. La serie coloca esas 2 escenas frente a frente y deja que el espectador decida quién debe más a quién. Mi lectura, y la ofrezco como opinión y no como hecho, es que la división del fandom no fue un defecto de la escritura, sino su objetivo. Un personaje que todos amaran por igual no habría generado esas presentaciones, ni esos diagramas, ni esas discusiones. Ford está construido para incomodar. Es brillante y es distante, es una víctima de 30 años de exilio y es alguien capaz de golpear antes de agradecer. Quien lo defiende tiene razones en el flashback. Quien lo critica tiene razones en su primera reacción. Ambas lecturas se apoyan en lo que la serie muestra y por eso ninguna de las dos gana del todo. Esa ambigüedad, sin embargo, no se queda sin resolución emocional, aunque la resolución llegue mucho después y por un camino inesperado. En Weirdmageddon, tercera parte, Take Back the Falls, el episodio que cierra la historia, Ford descubre las verdaderas intenciones de Bill Cipher poco antes de la confrontación final con él. Ese conocimiento llega tarde, en el filo del enfrentamiento, cuando ya casi no hay margen para actuar sobre él. Y la confrontación final con Bill culmina en el mayor sacrificio de la familia Pines, un sacrificio que decide su destino último. No conviene contar más de lo que los hechos permiten, pero sí señalar la simetría. El hombre que volvió del portal dando un puñetazo termina su recorrido dentro de un acto de sacrificio familiar. El hermano que parecía incapaz de reconocer lo que Stan había hecho por él acaba envuelto en una decisión donde la familia entera pesa más que el rencor. Y ahí, creo, se cierra en silencio el debate que su llegada había abierto. La pregunta de si Ford era un personaje complejo o simplemente un egoísta frío no recibe una sentencia.
Recibe algo mejor, que es una historia larga en la que el personaje tiene tiempo de ser las dos cosas en momentos distintos. Llegó como una silueta en un portal, esperado durante mucho tiempo, adivinado por buena parte del público, preparado desde el primer episodio. Se marchó de la trama como parte de un sacrificio que ya no tenía nada que ver con quién había golpeado a quién 30 años atrás. Sos Ramírez ocupa un lugar extraño dentro de Gravity Falls, y ese lugar es precisamente lo que lo vuelve tan querido. En una serie construida sobre diarios cifrados, dimensiones ocultas y personajes que arrastran heridas antiguas, él llega sin nada de eso. No hay un pasado oscuro que revelar poco a poco. No hay un secreto que reescriba lo que creíamos saber de él. Sos es, sencillamente, el hombre bueno que trabaja tras el mostrador de la cabaña, y sin embargo, termina siendo uno de los favoritos absolutos del público. Piensen en lo difícil que es lograr eso. Hacer que un personaje sin arcos de traición ni giros dramáticos sostenga tanto cariño solo con su presencia. Buena parte de esa presencia viene de una decisión que se tomó fuera de la pantalla, antes de que existiera un solo episodio. La voz de Sus pertenece al propio creador de la serie, Alex Hirsch, y se cuenta que Sus es, para él, la voz que más disfruta interpretar. Cuando alguien construye un mundo entero y luego confiesa que el personaje que más disfruta interpretar es el más sencillo, el más cálido, el que menos misterio esconde, algo se revela sobre el corazón mismo del proyecto. Sos no es un adorno cómico añadido al final. Es una de las piezas que su autor guarda con más afecto. Y ese afecto tiene un origen concreto, humano, ajeno por completo a la ficción. Hirsch, según se cuenta, basó el modo de hablar y los gestos de Sus en Jesús Chambrot, un amigo y compañero animador de sus años en CalArts. Vale la pena medir ese origen. El personaje que millones de espectadores sienten como el alma amable de Gravity Falls nació de una persona real, de una forma particular de decir las cosas, de un ritmo de habla que Hirsch conoció y quiso conservar. No es un arquetipo diseñado en una sala de guionistas. Es un homenaje. Cuando Sos habla con esa mezcla de torpeza tierna y lealtad absoluta, lo que escuchamos es, en cierto modo, la huella de una amistad. Los personajes que se construyen así, desde el cariño hacia alguien concreto, tienden a respirar de una manera que los inventados desde cero no logran. El episodio que más luz arroja sobre él es Sus and the Real Girl, de la segunda temporada. La premisa es modesta, casi doméstica. Sus recibe una invitación a la fiesta de compromiso de su primo y cae en la cuenta de que necesita un acompañante. Su solución dice todo lo que hay que saber sobre él. No busca impresionar ni fingir seguridad. Simplemente compra un simulador de citas japonés, un videojuego, con la esperanza inocente de aprender o de tener, al menos, una compañía. Hay algo profundamente sincero en ese gesto. No es un hombre calculador tratando de manipular una situación social. Es alguien solo y bien intencionado, que recurre a lo único que se le ocurre. Del juego surge Giffany, el personaje del simulador, a la que da voz Jessica DiCicco. Y aquí el episodio hace un giro que revela por contraste la bondad de Sus. Giffany cobra conciencia a través de la electricidad, se vuelve sintiente, y su naturaleza se define por la posesión. En cuanto Sus conoce a una mujer real, ella se vuelve celosa, incapaz de soltar. Piensen en el juego de espejos que propone el capítulo. Frente a un personaje que quiere atrapar, controlar y poseer, Sus representa exactamente lo opuesto, alguien que se deja querer sin exigir nada, que ofrece cariño sin condiciones. La amenaza no viene de un villano cósmico esta vez, sino de una versión distorsionada del amor, el afecto convertido en cárcel. La mujer real es Melody, a quien pone voz Gillian Bell, y la manera en que ambos se conocen es quizá el detalle más revelador de todo el episodio. Se encuentran en un tren, y ella lo elogia por ir montado en un tren pensado para niños. Deténganse un momento en eso. Lo que en otra persona sería motivo de vergüenza, un adulto disfrutando algo infantil, en Sus es lo que despierta el interés de Melody. Ella no lo compadece ni se burla,
lo aprecia justamente por esa falta total de pose, por su capacidad de disfrutar sin fingir madurez. Acuerdan tener una cita. Y el mensaje es silencioso pero firme. A Sus lo quieren, no a pesar de su inocencia, sino gracias a ella. La serie está diciéndonos, sin subrayarlo, que ser genuino tiene su propia recompensa. El conflicto se agudiza cuando Sus intenta devolver el disco del simulador a la tienda. Giffany comprende que está siendo reemplazada, y su reacción marca la distancia definitiva entre ella y él. Jura destruir a Melody y atrapar a Sus. Donde él ofrece libertad, ella responde con encierro. Donde él acepta un nuevo afecto con naturalidad, ella se aferra con violencia a lo que cree suyo. El episodio convierte una premisa aparentemente ligera, un hombre y un videojuego de citas, en una reflexión sobre la diferencia entre querer a alguien y querer controlarlo. Y lo notable es que Sus, sin arcos oscuros, sin secretos, encarna la respuesta correcta a esa pregunta casi por instinto. La resolución es tan directa como el propio personaje. Sus vence a Giffany, quemando el disco que aloja su programa, borrándola de forma permanente. No hay negociación, no hay redención imposible, no hay un giro que lo obligue a traicionar su bondad. Elige proteger lo real, la posibilidad de un afecto verdadero con Melody, frente a la ilusión posesiva que el simulador le ofrecía. Y lo hace sin crueldad, movido por la necesidad de defender algo que le importa. Incluso en su momento más decisivo, Sus sigue siendo Sus, el que actúa desde el corazón y no desde el cálculo. Ese es, en el fondo, el motivo de que los fans lo adoren. En un pueblo donde casi todos esconden algo, donde los diarios guardan cifras y los personajes cargan traiciones, Sus es la constante amable, el lugar donde el espectador puede descansar sin temor a un giro que lo desmienta. Su comedia nunca es cruel. Su torpeza nunca es tonta del todo, porque siempre esconde una lealtad genuina. Es el alivio cómico, sí, pero un alivio cómico con corazón, y esa combinación es mucho más rara de lo que parece. La mayoría de los personajes graciosos existen para que nos riamos de ellos. Sos existe para que nos riamos con él, y para que, casi sin darnos cuenta, lo queramos. Cuando se piensa en todo junto, la voz favorita de su creador, el modelo tomado de un amigo real, la historia de amor que nace de disfrutar un tren para niños, la victoria que consiste en elegir lo verdadero sobre lo posesivo, se entiende por qué Sus no necesitó nunca un secreto oscuro para ganarse su sitio. Gravity Falls es una serie que premia el misterio, pero también supo reconocer el valor de un personaje transparente. Sus es la prueba de que la bondad, contada con honestidad y sin adornos, puede resultar tan memorable como cualquier enigma. Y quizá por eso, en una historia llena de sombras, es él quien mejor nos acompaña hacia el sueño. Hay una primera vez en que un personaje reúne al mismo tiempo la risa y el pavor de quien lo mira. Bill Cipher pertenece a esa rara categoría, y su historia dentro de la serie empieza en un lugar mucho más pequeño de lo que su leyenda sugiere. Alex Hirsch ha contado que Bill nació como un personaje menor, un alivio cómico y nada más, alguien concebido para invadir los sueños de Dipper y despotricar allí sobre teorías conspirativas antes de desvanecerse. No era el gran antagonista de nada. Era, en su origen, un chiste con forma de triángulo, una voz que aparecería una sola vez para soltar disparates y marcharse. Lo que ocurre entre esa idea inicial y lo que Bill llega a ser es, en el fondo, la historia de cómo una serie descubre su propio monstruo. Y conviene detenerse en ese cruce, porque explica por qué el público terminó adorando y temiendo a la misma criatura. Un personaje pensado para hacer reír conserva siempre ese resto de humor cuando se le entrega el papel de villano. Bill nunca deja de ser gracioso, y esa es exactamente la razón por la que da miedo. La risa baja las defensas, y detrás de la risa aparece la amenaza sin previo aviso. La entrada de Bill en la historia, dentro de la ficción, llega en el episodio final de la primera temporada, y llega por una puerta que casi nadie esperaba. Después de que Gideon rompe la caja fuerte del Mystery Shack, Stan lo golpea con una escoba y lo expulsa de la casa.
Un niño humillado, arrojado al exterior, con todas las razones del mundo para buscar un poder que no tiene. Y ahí, al otro lado de la ventana, Gideon saca el segundo diario y decide invocar al demonio de los sueños. Fíjate en lo doméstico del punto de partida. No hay templo, no hay abismo. Hay una escoba, una ventana y un rencor. El pacto que sigue define a Bill con una economía que da escalofríos. Durante el ritual, Bill acepta invadir la mente de Stan y a cambio pide que Gideon lo ayude más adelante con un favor que no se especifica. Ese favor sin nombre es la esencia del personaje. Bill no negocia como negocian los villanos ansiosos por dinero o territorio. Negocia como quien sabe que el tiempo trabaja para él, guardando un cobro futuro cuya forma prefiere no revelar. Un trato así solo asusta de verdad cuando entiendes que la parte vacía del contrato es la parte importante. La serie, además, rodea a Bill de advertencias antes casi de mostrarlo del todo. El tercer diario contiene 2 notas escritas a mano que no admiten interpretación. Una dice que no se le invoque bajo ningún concepto. La otra dice que nunca se le permita entrar en la mente de uno. Repara en la paradoja, un objeto que el programa presenta como fuente de sabiduría, como refugio del conocimiento, dedica 2 líneas a rogar que se ignore a una de las cosas que describe. El diario que enseña a los gemelos casi todo lo que saben, también les suplica que aparten la vista de esto. Gideon, que tiene el segundo diario en las manos, hace justo lo contrario de lo que el tercero advierte. Ese contraste, el de la advertencia escrita frente a la tentación de la desobediencia, es el terreno emocional donde Bill prospera. El que mira sabe que no se debe abrir esa puerta, y sabe también que alguien la va a abrir. La tensión no viene de la sorpresa, viene de la certeza. Del otro lado del arbusto, mientras el ritual sucede, Mabel y Sus observan la invocación completa escondidos. Lo ven todo, cada gesto de la ceremonia, y después corren de vuelta para avisar a Dipper. Hay algo casi antiguo en esa imagen, la de los testigos ocultos que presencian un conjuro prohibido y huyen a dar la alarma. La serie coloca a sus personajes más cómicos, Mabel con su alegría, Sus con su torpeza tierna, como espectadores de lo más oscuro que ha mostrado hasta entonces. Y de nuevo aparece esa mezcla, el humor y el terror ocupando el mismo plano. La respuesta de los 3 protagonistas es tan valiente como imprudente. Al comprender que la única manera de detener la toma de control de Bill es entrar en la cabeza de Stan, Dipper, Mabel y Sus recitan una encantación para hacerlo. Deciden meterse dentro de una mente ajena para expulsar a quien ya está allí. Recuerda que el diario advertía precisamente contra dejar que Bill entrara en la mente de nadie, y ahora los héroes cruzan esa misma frontera por voluntad propia, aunque sea la de otro y aunque sea para ayudar. El demonio ha convertido el interior de una persona en un campo de batalla, y para pelear hay que entrar en él. Ese episodio final de la primera temporada instala a Bill como una presencia que la serie ya no puede soltar. Lo que empezó como un chiste de sueños se ha vuelto el centro de gravedad de todo el misterio. Y la segunda temporada profundiza en esa dirección con una lógica implacable. Sock opera la insistencia de Dipper por arrancarle secretos al diario, mientras Mabel monta una ópera rock de títeres de calcetín para impresionar a un titiritero local, desemboca en un desastre sobrenatural. Detente en la disparidad de esas 2 búsquedas. Una es luminosa y absurda, un espectáculo de calcetines montado por amor a otra persona. La otra es la obsesión de un niño por el conocimiento prohibido. Y la serie hace que la segunda arrastre a la primera hacia la catástrofe. El humor del montaje teatral no protege a nadie. Al contrario, sirve de escenario para que lo terrible se cuele, que es el mismo mecanismo que hace de Bill lo que es. Todo esto avanza hacia el desenlace de la serie, hacia el tercer capítulo de Weirdmageddon, el titulado Take Back the Falls. Allí Ford descubre las verdaderas motivaciones de Bill Cipher, y el enfrentamiento final con él decide la suerte de la familia Pines, y exige de ellos su mayor sacrificio. Vale la pena notar cómo la serie guarda para el final la revelación de lo que Bill quiere de verdad,
ese motivo que durante tanto tiempo permaneció oculto, tan oculto como el favor sin nombre que le pidió a Gideon en aquella ventana. El personaje que llegó pidiendo un pago futuro y sin forma, termina cobrándolo del modo más caro posible, y solo un sacrificio de la familia logra saldar la cuenta. Queda, por último, un detalle de producción que cierra el círculo de manera casi poética. David Lynch, director de Twin Peaks, una influencia declarada sobre Gravity Falls, fue la primera opción de Hirsch para poner voz a Bill Cipher. Cuando Lynch declinó, Hirsch acabó interpretando al personaje él mismo. Hay una ironía perfecta ahí. El creador quería para su demonio la voz del cineasta que mejor ha sabido esconder el horror dentro de lo extraño y lo cómico, y al no conseguirla, se puso a sí mismo en la boca de la criatura. El autor terminó prestando su propia voz al monstruo que había imaginado como un chiste pasajero. Y ahí está, creo, la clave de por qué Bill se volvió al mismo tiempo el personaje más popular y el más temido de la serie. No hubo una decisión de hacerlo aterrador y otra de hacerlo divertido. Hubo un chiste que fue creciendo hasta convertirse en amenaza sin perder nunca su gracia, un villano que ríe mientras cobra deudas invisibles, invocado desde una ventana por un niño despechado, anunciado por 2 líneas de advertencia en un diario que nadie quiso obedecer. Piensa en el momento en que Gravity Falls decidió cerrar su primera temporada. No eligió al monstruo más aterrador, ni al enigma más profundo del bosque. Eligió a un niño pequeño, de voz aguda y peinado imposible, y montó alrededor de él un episodio entero llamado Gideon Rises. El episodio abre con una toma aérea del pueblo entero cubierto por una sombra misteriosa, como si algo enorme se hubiera posado sobre Gravity Falls durante la noche. Y esa sombra, esa amenaza que oscurece el valle, pertenece a Gideon Gleeful. La serie tomó a su personaje más irritante y lo colocó, deliberadamente, en el lugar donde uno esperaría a un titán. Conviene detenerse en esa decisión, porque explica mucho de por qué los fans, año tras año, colocan a Gideon en lo más alto de sus listas de personajes odiados. No hablamos del villano más temido. Bill Cipher ocupa ese trono sin discusión. Gideon es otra cosa. Es el personaje diseñado para producir una molestia específica, un rechazo casi físico, y la serie lo sabía y lo perseguía con precisión. Odiar a Gideon no es un accidente de la escritura. Es el efecto buscado. Para entender el rechazo, hay que volver a su primera aparición, mucho antes de esa sombra sobre el pueblo. Gideon se presenta en The Hand That Rocks the Mabel, el 4º episodio de la primera temporada, estrenado el 6 de julio de 2012. Llega vestido de falso psíquico adolescente, actuando en su propia atracción, la Tent of Telepathy, una carpa que compite directamente con la Mystery Shack de Stan. Ya en ese primer retrato está todo lo que la serie quiere que sintamos. Gideon es un fraude que se presenta como un don. Es un rival comercial disfrazado de niño angelical. Su encanto es una fachada, y la fachada es lo primero que se nos muestra. Y luego la serie retira la fachada. El verdadero poder de Gideon no viene de ninguna clarividencia. Viene de un amuleto escondido en la corbata de lazo que lleva siempre, y ese amuleto le concede telequinesis. Aquí está el giro que define al personaje. Cuando Mabel lo rechaza románticamente, Gideon no se retira dolido. Atrae a Dipper a una fábrica abandonada e intenta matarlo con ese poder, y solo se detiene cuando Mabel le arranca el amuleto y lo desarma. Mide la crudeza de eso dentro de una comedia sobre 2 gemelos y su tío estafador. Un niño enamorado que, al ser rechazado, pasa directamente al intento de asesinato. La serie tomó la figura del pretendiente insistente y la llevó hasta su conclusión más siniestra. Ese episodio termina con una revelación que carga todo lo que vendrá después. Se descubre que Gideon posee en secreto el Journal número 2, el diario de Stan, y que pretende usarlo para vengarse de la familia Pines. De modo que desde su 4º episodio, Gideon deja de ser un rival cómico y se convierte en una amenaza latente que la serie guarda para más adelante. El odio que produce no es solo por su comportamiento en pantalla, es por la sensación de que este personaje pequeño y ridículo tiene un plan,
y que ese plan avanza mientras nadie lo toma en serio. Hay algo que ayuda a explicar por qué Gideon funciona tan bien como irritante, y tiene que ver con su voz. Gideon Gleeful está interpretado por Thurop Van Orman, un nombre que a los conocedores de la animación les dice mucho. Van Orman creó The Marvelous Misadventures of Flapjack y puso también su voz en la serie, una serie construida sobre lo empalagoso llevado al extremo, sobre la dulzura que se vuelve inquietante de tan intensa. Esa misma cualidad viaja hasta Gideon. Hay una miel en su forma de hablar, un exceso de encanto que no tranquiliza sino que incomoda. La voz misma es parte del diseño. Está calibrada para que su amabilidad suene falsa, para que cada cumplido tenga un fondo desagradable. Con todo eso en su historia, regresamos a Gideon Rises, el episodio 20 que cierra la temporada, y entendemos por qué el pueblo entero aparece bajo su sombra. El frío inicio del episodio muestra una bola de demolición golpeando el cartel de la Mystery Shack y arrancándole un pedazo, repitiendo el final del episodio anterior. Es una imagen brutal para una serie de este tono. El símbolo del hogar de los Pines, ese letrero torcido y querido, destruido por la maquinaria de Gideon. Y la serie no nos deja creer que es una pesadilla, porque a continuación Dipper despierta gritando. Ha creído que todo fue un mal sueño, que Gideon robando la escritura de la Mystery Shack y forzando a la familia a mudarse con Sus y su abuela era solo eso, una pesadilla nocturna. Y entonces Sus le dice, en efecto, que lo que él tomó por un mal sueño realmente ocurrió. Piensa en la crueldad medida de ese momento. La serie primero ofrece el consuelo de que nada de esto es real, y después retira ese consuelo con calma. La derrota es verdadera. Gideon ganó. La familia está desplazada, viviendo en casa ajena, y el niño psíquico que todos subestimaron consiguió exactamente lo que quería. Dentro de ese despertar, la serie hace algo que merece atención, porque sigue siendo una comedia incluso en su momento más oscuro. Mabel, en casa de la abuela de Sus, llama a la anciana Old Lady Soft, se frota las propias mejillas y chilla de felicidad. Es un gesto de pura Mabel, la capacidad de encontrar algo encantador incluso en el exilio. Y Stan, poco después, le dice que deje de being creepy, de ser rara, para poder ver las noticias. Unas noticias que están a punto de informar precisamente sobre la situación con Gideon. Observa cómo la serie equilibra los registros, la ternura absurda de Mabel, la irritación seca de Stan, y de fondo la maquinaria informativa del pueblo girando en torno al niño que los venció. Y lo que Gideon ha logrado, cuando se detalla, revela la exacta naturaleza de por qué se le odia. En Gideon Rises, obtiene la escritura de la Mystery Shack a través de un trato inmobiliario fraudulento. No la gana en combate, no usa magia para arrebatarla. La consigue con un fraude, con papeleo, con la clase de trampa adulta y aburrida que resulta más humillante que cualquier hechizo. Desaloja a la familia Pines y anuncia sus planes de convertir la propiedad en un parque de atracciones llamado Gideonland, un parque con su propio nombre, un monumento a sí mismo levantado sobre el hogar que le quitó a otro. El detalle final de ese plan es quizá el más revelador de su carácter. Se cuenta entre los fans que Gideon pensaba retener a Waddles, el cerdo de Mabel, como mascota disfrazada de su parque. Piensa en la mezquindad de ese gesto. No solo toma la casa y el negocio, toma la mascota, el animal que Mabel adora, y lo convierte en un empleado con disfraz de su imperio personal. Ahí está la firma de Gideon como villano. No busca destruir a lo grande. Busca apropiarse, humillar, exhibir su victoria en cada rincón. Y esa pequeñez, esa vanidad infantil aplicada con recursos reales, es exactamente lo que provoca el rechazo del público. Un villano grandioso impone respeto. Gideon impone fastidio, y lo hace a propósito. La respuesta a ese fastidio, dentro del mismo episodio, apunta al núcleo del personaje. Stan expone públicamente que los supuestos poderes psíquicos de Gideon eran falsos, fabricados con cámaras ocultas escondidas en los pines, en las insignias que Gideon había repartido entre la gente del pueblo. Detonte en el mecanismo.
El niño que se presentaba como vidente, como alguien que podía leer las mentes y conocer los secretos, en realidad había plantado cámaras en broches y los había distribuido para espiar a todos. Su don era vigilancia, su magia era manipulación. Y cuando Stan lo revela ante el pueblo, se derrumba no solo el poder de Gideon, sino la mentira sobre la que había construido su afecto público. Aquí es donde se cierra el círculo de por qué la serie lo diseñó de esta forma. Todo en Gideon es una versión más pequeña y más mezquina de las amenazas reales de Gravity Falls. Donde otros villanos tienen poderes verdaderos, Gideon tiene un amuleto robado y unas cámaras escondidas. Donde otros buscan destruir el mundo, Gideon quiere un parque con su nombre y el cerdo de una niña con un disfraz. La serie lo colocó al final de su primera temporada, bajo esa sombra enorme sobre el pueblo, para que sintiéramos el peso de una amenaza. Y luego reveló, pieza por pieza, que la amenaza era un fraude vanidoso sostenido con trucos. Ese contraste es la fuente del odio, y es un odio cultivado con cuidado. Un espectador puede temer a un villano poderoso y respetarlo por ello. Con Gideon, la serie ofrece algo distinto y más incómodo. Ofrece un personaje que combina la falsedad, con esa voz de miel heredada de Flapjack, con la crueldad genuina de quien intenta matar a un niño en una fábrica, y con la mezquindad de quien roba una mascota para su parque. Cada capa está calculada para irritar. La dulzura falsa irrita. La vanidad irrita. La victoria conseguida por fraude irrita más que cualquier derrota conseguida por fuerza. De modo que cuando los fans, temporada tras temporada, colocan a Gideon en lo más alto de sus listas de personajes odiados, no están señalando un fallo de la serie. Están confirmando su éxito. La sombra que abre Gideon Rises prometía un monstruo. Lo que encontramos debajo era un niño con un amuleto ajeno, unas cámaras escondidas en broches y un parque con su propio nombre, construido sobre la casa de otra familia. La serie quería que ese niño nos resultara insoportable. Y lo consiguió con la misma precisión con la que Gideon plantaba sus pines entre la gente del pueblo. En Boys Crazy, el episodio 17 de la primera temporada, Dipper llega a una convicción que suena absurda al enunciarla, y que el episodio, con paciencia, termina justificando. Está convencido de que Robbie intenta lavarle el cerebro a Wendy mediante un mensaje secreto escondido dentro de una de sus canciones. La sospecha parece el delirio de un niño celoso, y buena parte de la fuerza del episodio viene de lo poco fiable que resulta Dipper como acusador. Es difícil separar cuánto de su alarma nace de la evidencia y cuánto de que él mismo querría estar en el lugar de Robbie. Y sin embargo, esta vez, el niño celoso tiene razón. Robbie invita a Wendy a Lookout Point con la intención de recuperarla, y allí le canta lo que llama Wendy's Song, una canción escrita, en apariencia, para ella. El gesto es el de un enamorado que ofrece lo más íntimo que tiene, una melodía con su nombre. Reproducida al revés, sin embargo, la pista contiene un mensaje subliminal, una orden dicha en voz baja bajo la música You are now under my control, your mind is mine. Ahora estás bajo mi control, tu mente es mía. Ahí se concentra la lógica del episodio. La canción de amor y el instrumento de dominación son exactamente el mismo objeto, y la diferencia entre uno y otro es solo la dirección en que se escucha. Cuando Dipper expone el mensaje al derecho y al revés, Robbie hace una confesión que lo cambia todo. Admite en efecto que él no escribió Wendy's Song, la plagió de otra banda, y al copiarla copió también, sin saberlo, el mensaje oculto que ya venía dentro. Ese detalle es el que salva a Robbie de ser un villano, y al mismo tiempo el que lo condena a algo peor a los ojos de Wendy. No es un manipulador maestro. Es un chico que robó una canción para parecer más profundo de lo que es, y que ni siquiera comprendía del todo lo que estaba entregando. Wendy rompe con él allí mismo, en el mirador, no por brujería sino por fraude. Vale detenerse en la distinción, porque el capítulo entero de esta historia depende de ella. Hay un odio que un personaje merece por lo que hace, y hay un odio que un personaje arrastra por lo que representa, y no siempre coinciden. Robbie fue odiado por una parte enorme de la audiencia desde su primera aparición real.
mucho antes de esta canción, mucho antes de cualquier prueba de mala fe. El público decidió que le desagradaba casi por instinto. Lo interesante es que el programa nunca lo escribe como un villano auténtico. Lo escribe como un adolescente inseguro, celoso, algo patético, que compite por una chica contra un niño y pierde. El odio del espectador y la culpa del personaje corren por carriles separados. Conviene recordar quién es este chico antes de que la trama lo enrede. Su nombre completo, tal como lo conocen los fans, es Robert Valentino y es el cantante principal y guitarrista de su banda, Robbie V and the Tombstones. Es decir, se toma a sí mismo con una seriedad artística que el resto del pueblo no le concede. La voz que le da vida a lo largo de toda la serie es la del actor y comediante T.J. Miller, y esa elección importa, porque Miller le imprime un tono de arrogancia frágil, la de alguien que actúa la confianza que no siente. Robbie no da miedo, da esa incomodidad particular del que se esfuerza demasiado por ser genial y queda expuesto en el intento. Su entrada en la serie fue, además, curiosamente indirecta. Robbie aparece por primera vez solo como una fotografía en Headhunters, el tercer episodio de la primera temporada, antes de existir como cuerpo en pantalla. Su debut físico llega 2 episodios más tarde, en The Inconveniencing, el quinto. Ese orden, una imagen antes que una presencia, dice algo sobre cómo funciona en la mente del público. Muchos lo conocieron como una amenaza abstracta, un rival de Dipper insinuado, antes de conocerlo como persona. Cuando por fin habla y se mueve, ya arrastra una etiqueta que él no eligió. La serie, que rara vez deja un detalle suelto, le asigna un lugar en su geometría secreta. En la rueda del zodíaco de Bill Cipher, Robbie está representado por un símbolo de corazón, el mismo diseño que lleva cosido en la sudadera durante todo el programa. Ese corazón resulta casi irónico en él. Es el emblema del amor puesto sobre un chico cuyo gesto amoroso más grande, la canción, terminó siendo robado y contaminado. Pero el corazón también lo incluye entre los elegidos, entre las 10 figuras necesarias para el ritual que decidirá el destino del pueblo. Sea querido u odiado, el relato lo considera indispensable. Su momento más revelador, sin embargo, no llega con una canción ni con una ruptura, sino durante Weirdmageddon, cuando el mundo ya se ha roto. Robbie es capturado por los murciélagos con ojos de Bill Cipher y convertido en un adorno colgado de la pared, en la sala del trono del demonio. Lo memorable es el detalle que Wendy señala sobre cómo cayó. Podría haber escapado, dice ella. En efecto, que tuvo tiempo de sobra para correr, pero se detuvo a tomarse una selfie. En ese solo gesto está condensado todo el personaje, la vanidad que le gana a la supervivencia, la necesidad de registrar la imagen incluso mientras el mundo se acaba. No es maldad, es una debilidad tan humana que casi da ternura. Y aquí es donde el capítulo de Robbie completa su forma. Un villano de verdad no se detendría a tomarse una foto huyendo del fin del mundo. Un villano de verdad no plagiaría una canción por inseguridad. Robbie fala siempre por lo mismo, por querer parecer más grande de lo que es, y ese defecto lo vuelve incapaz de la grandeza del mal, tanto como de la grandeza del amor. El odio que recibió del público nunca fue proporcional a sus actos. Fue el odio que se le tiene al rival, al que estorba, al que ocupa el lugar que uno querría para el héroe. Es odio de trama antes que odio de persona. En Weirdmageddon Dry, Take Back the Falls, el episodio 20 de la segunda temporada, Robbie es liberado junto con el resto de los habitantes capturados. Y no queda al margen. Se une a la formación humana de la rueda de Cipher, el círculo de personas cuyas manos entrelazadas deben generar la energía del ritual final contra Bill Cipher. El chico del corazón cosido en la sudadera, el que robó una canción de amor, el que se detuvo a fotografiarse mientras lo capturaban, ocupa su sitio exacto en el conjuro que salva al pueblo. Nadie escribió una redención dramática para él, simplemente estuvo, cuando hizo falta, donde el símbolo del corazón indicaba que debía estar. Eso propone algo sobre el odio que sentimos hacia ciertos personajes. Robbie nunca cambia demasiado, sigue siendo vanidoso, inseguro, algo tramposo, hasta el final.
Lo que cambia es la distancia desde la que lo miramos. Visto de cerca, como rival, era insoportable. Visto de lejos, como una figura más en la rueda, es solo otro habitante del pueblo, con sus defectos pequeños y su lugar reservado en el destino común. Odiar a Robbie fue siempre más fácil que entenderlo, y la serie, con una calma que no subraya, nos deja notar la diferencia entre esas dos cosas. Hay una elección de reparto que dice mucho. Para dar voz a Preston Northwest, la serie escogió a un actor conocido por interpretar héroes carismáticos y agradables. Nathan Fillion presta su voz a este hombre, y esa decisión no es casual. La calidez natural de esa voz, su suavidad, envuelve algo frío, y ese contraste es parte de lo que vuelve al personaje tan inquietante. Preston aparece por primera vez en el episodio titulado en inglés The Gulf War, el tercero de la segunda temporada, emitido en agosto de 2014. Desde ese primer momento no hay garras, no hay dientes, no hay nada monstruoso en el sentido literal que la serie tantas veces explora. Hay un hombre rico, y eso basta. Gravity Falls es una serie poblada de criaturas imposibles. Hay gnomos, hay duendes, hay un demonio triangular que quiere deshacer la realidad. Y sin embargo, cuando uno recorre la reacción del público a lo largo de los años, encuentra que pocas de esas criaturas generaron tanto rechazo puro como el padre de Pacífica. Merece la pena preguntarse por qué. Un monstruo asusta, pero no ofende. Preston ofende, porque su crueldad no viene de otro plano de existencia, sino de algo que reconocemos. Su poder no es sobrenatural. Su poder es el dinero, la posición y la costumbre de mandar. El episodio donde esto se vuelve nítido es Northwest Mansion Mystery, el 10º de la segunda temporada. Ahí la serie hace algo pequeño y terrible al mismo tiempo. Preston lleva consigo una campanita, y cada vez que Pacífica habla fuera de turno, la hace sonar. Es un gesto breve, casi elegante, y su significado es brutal. Está entrenando la obediencia de su propia hija del mismo modo en que se adiestra a un animal. No la golpea, no le grita, solo suena la campana y ella se calla. Detonte a considerar lo que hace falta para que ese sistema funcione. ¿Cuántos años de repetición hay detrás de un reflejo así de limpio? En ese mismo episodio se revela hasta dónde llega su desprecio disfrazado de decoro. Preston sabe que un fantasma vengativo recorre la mansión. Lo sabe, y aún así lo esconde de sus invitados de alta sociedad. No cancela la fiesta, no abre la puerta a la verdad. En lugar de eso, hace que Pacífica reclute en secreto a Dipper para que resuelva el problema, para que alguien de fuera limpie el peligro sin que la velada se manche. La apariencia importa más que la seguridad de las personas bajo su techo. Todo puede arder por dentro mientras la superficie siga brillando. Y aquí, la serie hace su movimiento más profundo, porque conecta la crueldad del hombre presente con la mentira que lo fundó todo. Se revela que un antepasado suyo, Nathaniel Northwest, engañó a los leñadores y trabajadores del lugar hace unos 150 años. Les prometió que construyeran la mansión familiar a cambio de acceso a una gran fiesta anual. Ellos levantaron la casa con sus manos, piedra sobre piedra, madera sobre madera. Y cuando estuvo terminada, la promesa se rompió. La fiesta quedó reservada a las clases altas, y los que la habían construido quedaron fuera, mirando desde el otro lado de las puertas. El clasismo de Preston no es un rasgo personal aislado. Es una herencia, un contrato traicionado que pasa de generación en generación como quien pasa un apellido. Ese fantasma, entonces, no es un capricho del guión, es la deuda misma vuelta a forma. La injusticia original no desaparece porque hayan pasado los años, solo espera. Y el clímax del episodio pone a Pacífica exactamente en el punto donde la historia puede romperse o repetirse. Ella se mueve hacia las puertas para abrirlas, para dejar entrar por fin a la gente del pueblo que su familia excluyó durante siglo y medio. Preston hace sonar la campana, le ordena que se detenga, como siempre, con ese pequeño sonido que hasta entonces siempre había funcionado. Pero esta vez no funciona. Ella lo desafía y le responde, con esas palabras exactas, que el apellido de la familia está roto. Piensa en el peso de esa frase
en boca de una niña de 12 años que ha sido condicionada con una campana. No dice que su padre esté equivocado en un asunto. Dice que el nombre entero, el linaje, la reputación que él protege por encima de todo, ya está quebrado, y que ella prefiere abrir las puertas antes que mantener intacta una mentira. Es el momento en que el mecanismo de obediencia se rompe delante de nosotros. La campana suena en el vacío. Y ese vacío es, en cierto sentido, la derrota más completa que Preston sufre en toda la serie, mucho antes de perderlo todo materialmente. Porque la pérdida material también llega, y llega de un modo que la serie parece disponer con una justicia casi geométrica. En Weirdmageddon Dry, Take Back the Falls, el 20º episodio de la segunda temporada, Preston y su esposa Priscilla son convertidos en piedra por Bill Cipher. Sus cuerpos petrificados se usan como parte del trono del demonio. Considera la imagen con calma. El hombre que hizo sonar una campana para que los demás se sentaran y callaran termina convertido en mueble, en soporte inerte sobre el que otro poder se sienta. Los que quisieron estar siempre por encima quedan reducidos a la base de un asiento ajeno. Y aun cuando el mundo vuelve a su forma, la caída de los Northwest no se deshace. Como consecuencia de los tratos que la familia tuvo con Bill Cipher durante el Weirdmageddon, pierden su fortuna. Se ven obligados a vender la mansión. Esa casa que unos trabajadores engañados construyeron con la promesa rota de una fiesta, esa casa que fue el símbolo mismo del apellido, deja de pertenecerles. El objeto sobre el que se edificó toda la arrogancia familiar se les escapa de las manos. La historia se cierra sobre sí misma. Lo que empezó con un engaño para levantar la mansión termina con la mansión perdida. Y por eso, quizá, Preston Northwest inquieta más que cualquier gnomo o cualquier duende de Gravity Falls. Un monstruo se derrota con astucia o con fuerza, y una vez vencido, se acaba. Preston representa algo que no se acaba tan fácilmente, porque no vive en el bosque, sino en las costumbres, en el dinero, en cómo un padre puede reducir a su hija a un reflejo condicionado y llamarlo educación. La serie no le da colmillos, le da una campana, un apellido y una fiesta con las puertas cerradas, y con eso construye a alguien más difícil de olvidar que muchos de sus terrores sobrenaturales. Su horror es reconocible, y lo reconocible es lo que se queda con nosotros cuando las luces se apagan. Hay personajes que una serie construye para que los detestemos, y hay algo revelador en cómo el público responde a ellos con el paso del tiempo. Pacifica Northwest pertenece a ese grupo, y su recorrido dentro de Gravity Falls es uno de los ejemplos más limpios de cómo una historia puede tomar a la persona que parecía existir solo para molestar y, con paciencia, convertirla en alguien a quien el espectador termina protegiendo. Repara en lo poco frecuente que es eso. La mayoría de las series deja a sus antagonistas menores exactamente donde los encontró. Gravity Falls hizo lo contrario, y lo hizo con una lentitud deliberada que conviene mirar de cerca. Su primera aparición ocurre en el episodio titulado Double Dipper, el 7º de la primera temporada, que se emitió durante el verano de 2012. Y la manera en que la serie decide presentarla lo dice casi todo. Durante la fiesta que se celebra en la cabaña, Pacifica es anunciada como la chica más popular de Gravity Falls. No como una persona con deseos o miedos, sino como una etiqueta, un cargo, una posición dentro de la jerarquía social del pueblo. Ese es el molde. La serie la coloca en lo alto de una escalera y deja que su presencia funcione como contraste con Mabel, con la cabaña, con todo lo que representa lo modesto y lo genuino frente a lo brillante y vacío. En ese primer momento no hay matiz, hay una función narrativa, y la función es ser la que mira por encima del hombro. Lo interesante es que el guión no tiene ninguna prisa por complicar ese retrato. Pasan muchos episodios antes de que la serie vuelva a interesarse por ella de verdad, y cuando lo hace, el terreno elegido es casi cómico en su modestia. En The Gulf War, el tercer capítulo del segundo año, emitido durante el verano de 2014, el conflicto entre Pacifica y Mabel se resuelve, o al menos se pone en movimiento, sobre un campo de minigolf. Mabel, después de haber sido menospreciada por Pacifica una y otra vez, la desafía a una competencia.
Y aquí es donde la serie empieza a ser algo más astuto de lo que parece a primera vista, porque no convierte a Mabel en la heroína inmaculada del enfrentamiento. Al contrario, Dipper convence a Mabel de usar a los Lilliputians, unas pequeñas criaturas que habitan dentro del propio campo de golf, para hacer trampa y así vencer a Pacífica. Detente en ese detalle. La protagonista, la que la audiencia quiere ver ganar, es la que recurre al engaño. Pacífica, la supuesta villana del episodio, está compitiendo sin más armas que su arrogancia. La serie invierte los papeles morales sin anunciarlo, y ese pequeño desequilibrio es lo que hace que lo que viene después funcione. Porque los Lilliputians se vuelven contra Pacífica e intentan matarla. La criatura que debía servir a la trampa de Mabel se convierte en una amenaza real contra la rival, y de repente el juego deja de ser un juego. Es en ese instante cuando Mabel toma una decisión que redefine la relación entre las dos. En lugar de aprovechar el peligro, en lugar de dejar que la rivalidad siga su curso natural hacia la humillación de la otra, Mabel elige rescatar a Pacífica. Abandona la competencia para salvarla. Y el episodio no cierra con una victoria, sino con una disculpa. Mabel se disculpa por haber hecho trampa y le entrega a Pacífica una pegatina, un gesto pequeño, casi infantil, que marca el comienzo de una amistad entre ellas. Piensa en la economía de esa escena. Una disculpa y una pegatina. No hay un discurso sobre la redención, no hay una transformación repentina. Hay un primer hilo, delgado, que la serie tiende entre dos personas que hasta ese momento solo sabían despreciarse. Y ese hilo es suficiente para que el espectador empiece a sospechar que quizá Pacífica no era exactamente lo que su etiqueta prometía. Todo lo anterior, sin embargo, no es más que preparación para el episodio que de verdad cambia la manera en que el público entiende a este personaje. Northwest Mansion Mystery es el 10º capítulo del segundo año, el 30º en el cómputo total de la serie, y se estrenó en febrero de 2015. Aquí Pacífica deja de ser un obstáculo para Mabel y se convierte en el centro de su propia historia. Es ella quien recluta a Dipper para investigar un fantasma que perturba la mansión Northwest durante la fiesta anual que su familia celebra. Fíjate en el cambio de posición. La chica que fue presentada como la cima de la jerarquía social ahora necesita ayuda y la busca precisamente en uno de los gemelos a los que su familia consideraría por debajo de ella. La investigación revela que el fantasma es el espíritu vengativo de un leñador que, según parece, fue traicionado por la familia Northwest generaciones atrás. Y esa revelación es la clave de todo el episodio, porque convierte el terror sobrenatural en algo mucho más íntimo. El fantasma no aparece por azar, aparece como consecuencia de una deuda, de una injusticia cometida por los apellidos que Pacífica lleva. La riqueza de su familia, esa misma riqueza que la definía en Double Dipper, se muestra ahora construida sobre una traición. Pacífica no hereda solo dinero y estatus, hereda una culpa que no cometió y una maldición que la acompaña sin que ella la haya elegido. Y entonces llega el momento que justifica todo el arco. Pacífica rompe la maldición de su familia, desafiando el control de su padre. Ese control está representado de una manera muy concreta y muy elocuente, mediante una campana que su padre usa para darle órdenes, para adiestrarla como se adiestra a un animal. La serie ha construido a Preston Northwest como alguien que gobierna a su hija a golpe de sonido, que espera obediencia inmediata ante una señal. Romper la maldición significa, para Pacífica, negarse a responder a esa campana. Significa desobedecer al hombre que la ha moldeado. Y el acto físico con el que lo hace es abrir las puertas de la mansión para dejar entrar a la gente común del pueblo a la fiesta. Mide el giro. La misma chica que fue coronada como la más popular, la que encarnaba la exclusión, la que miraba a los demás desde arriba, es ahora la que derriba la barrera que separaba a su familia del resto. El gesto que la definía se invierte por completo, y lo hace por voluntad propia. Ese es el corazón de por qué el público cambió de opinión sobre ella. No fue un perdón concedido gratis, fue el resultado de ver a un personaje elegir, con esfuerzo y contra todo lo que le habían enseñado, ser distinta de lo que su familia esperaba.
La serie no borró su pasado ni fingió que nunca fue cruel. Lo que hizo fue mostrar de dónde venía esa crueldad y luego mostrarla resistiéndose a ella. Hay una diferencia enorme entre un villano que se arrepiente porque el guión lo necesita y un personaje al que entendemos lo suficiente como para desear que se libere. Pacífica es lo segundo, y por eso funciona. El último tramo de su historia dentro de la serie apenas necesita palabras para confirmar todo lo anterior. Durante Weirdmageddon, cuando el orden del mundo se derrumba, Pacífica es testigo de cómo Bill Cipher desfigura el rostro de su padre, Preston Northwest, después de que éste ofrezca sus servicios a Bill. Considera lo que la serie está diciendo en esa imagen. El padre, el hombre de la campana, el que exigía obediencia absoluta, se arrodilla voluntariamente ante el nuevo poder y es castigado por ello. La sumisión que él imponía sobre su hija se convierte, en su propio caso, en su ruina, y Pacífica lo ve. Ve el destino de quien elige servir en lugar de resistir, precisamente después de que ella misma haya elegido lo contrario. Su presencia final es discreta y, sin embargo, cargada de sentido. En Weirdmageddon 2, Escape from Reality, se muestra que Pacífica ha logrado evitar la captura y que se une al grupo de supervivientes de Stan que se refugian en la vieja cabaña de Stan. Observa dónde termina. La chica cuya primera aparición fue en una fiesta dentro de esa misma cabaña, presentada como algo ajeno y superior a ese mundo modesto, acaba buscando cobijo dentro de él. La cabaña que fue el escenario de su desprecio inicial se convierte en su refugio. No hay un discurso que subraye la ironía. La serie simplemente la coloca ahí, entre los supervivientes, entre la gente común a la que una vez despreció y a la que en la mansión decidió abrir las puertas. El círculo se cierra sin fanfarria. Y esa contención es, en mi opinión, lo que hace que su arco perdure en la memoria de quienes vieron la serie. Gravity Falls no le concedió a Pacífica una gran escena de redención con música triunfal. Le dio una pegatina, una campana que decidió ignorar, unas puertas que decidió abrir y un lugar en el suelo de una cabaña de madera al final del mundo. Fueron gestos pequeños, acumulados con paciencia a lo largo de 2 temporadas, y precisamente por ser pequeños, resultan creíbles. El público no pasó de odiarla a quererla por un giro brusco. Lo hizo porque la serie tuvo la disciplina de mostrarle cada paso y de dejar que ella los diera sola. Mira la distancia que existe entre lo que una historia le concede a un personaje y el lugar que ese personaje termina ocupando en el corazón de quienes la miran. Wendy Corduroy vive justo en esa grieta. Recibió menos trama que otros habitantes de Gravity Falls, menos episodios construidos alrededor de sus propios deseos, y aún así se mantuvo, temporada tras temporada, como una de las figuras más queridas del público. Para entender por qué, conviene mirar primero cómo llegó a existir, porque su recorrido desde la idea hasta la pantalla dice mucho sobre lo que el carisma puede lograr incluso cuando la escritura no lo acompaña del todo. En su origen, Wendy no era Wendy. En la Biblia de presentación del piloto original, aquel documento nunca emitido donde una serie todavía es apenas una intención, el personaje estaba concebido de otra manera. Se la imaginaba como una figura cercana al mundo vegano y hippie, alguien más ligada a ese estilo de vida itinerante que a un oficio concreto. Detente a pensar en esa versión por un instante. Una muchacha itinerante, ligera, definida por una filosofía de vida más que por un vínculo con el pueblo. No es la cajera que el público terminó conociendo, la hija de una familia de leñadores, arraigada al bosque y a la madera que rodea todo Gravity Falls. Entre una idea y la otra hay un cambio de identidad completo, y ese cambio resultó decisivo. El rediseño no fue solo de carácter, sino también de forma. La apariencia física de Wendy se modificó de manera notable entre el arte conceptual del piloto y su aspecto final en pantalla. Los rasgos, la silueta, el modo en que un dibujo comunica quién es alguien antes de que hable, todo eso pasó por una revisión. Y aquí hay algo que vale la pena considerar con calma. Un personaje que nace de tantos borradores, de tantas versiones descartadas, suele llevar consigo una especie de solidez ganada a base de intentos. Wendy es lo que quedó después de que el equipo probara y desechara otras posibilidades.
y esa depuración se siente en la seguridad tranquila con la que se mueve por cada escena. Sobre esa forma final, el creador Alex Hirsch depositó recuerdos muy concretos. Ha contado que el personaje se inspiró, en parte, en la primera chica que alguna vez le habló, cuando él tenía alrededor de 11 años. A esa memoria le sumó la energía de otras personas reales que él y el equipo conocían, esa cualidad que solemos llamar sencillamente ser genial, esa serenidad que algunas personas irradian sin esfuerzo. Wendy nace, entonces, de un cruce entre la nostalgia de una edad temprana y la observación de gente auténtica. Quizá por eso funciona tan bien. No está construida como una fantasía perfecta, sino como el reflejo de alguien que de verdad existió en la vida de su autor, filtrado por el tiempo y la admiración. La voz que le dio cuerpo pertenece a la actriz Linda Cardellini, presente en el personaje a lo largo de toda la serie. Y hay una coherencia hermosa en esa elección, porque la interpretación sostiene exactamente esa mezcla de calidez y calma que la idea original perseguía. Wendy no necesita alzar el tono para imponerse. Su presencia se construye en un registro relajado, casi despreocupado, y ese registro es buena parte de lo que la hace magnética. El carisma, en su caso, no es ruido, es una temperatura. Ahora bien, si el personaje era tan sólido, cabe preguntarse por qué la serie le dio menos desarrollo de trama que a otros. La respuesta viene del propio Hirsch y es sorprendentemente honesta. Ha declarado públicamente que los guionistas intentaron en varias ocasiones construir un episodio completo centrado en Wendy y que nunca lograron resolverlo del todo. Nunca dieron con la estructura que sostuviera una historia entera sobre ella. Y añadió una frase que revela cierto remordimiento creativo. Dijo, en efecto, que él sí cree que ella merecía más. Nada de eso fue desinterés ni descuido. Fue un intento repetido que se topó, una y otra vez, con un muro. El equipo quería darle más, y no encontró la manera. Esa confesión ilumina algo importante sobre el afecto del público. Wendy conquistó al fandom sin necesidad de un episodio que la explicara por completo. Su lugar en la memoria de los espectadores no depende de una gran trama personal, sino de la acumulación de pequeños momentos, de su actitud, de esa serenidad que la separa del resto. Es un caso raro dentro de la escritura televisiva. Un personaje puede volverse esencial no por lo que la historia hace con él, sino por lo que transmite cada vez que aparece. Y luego está el otro motor de su permanencia, el que atraviesa buena parte de la serie sin necesidad de subrayarse demasiado. Wendy tiene 15 años al comienzo de la historia, 3 años más que Deeper Pines, que tiene 12. Esa diferencia de edad, pequeña en números pero enorme a esa altura de la vida, define por completo el enamoramiento del niño. Es el crush generacional por excelencia, ese primer encaprichamiento con alguien un poco mayor, un poco más allá del alcance, alguien que representa el mundo adolescente al que uno todavía no pertenece. Quienes crecieron mirando la serie reconocieron ese sentimiento porque muchos lo habían vivido. Wendy no es solo un personaje, es un arquetipo emocional que el público ya llevaba dentro. Ese enamoramiento produce una de las imágenes más recordadas del primer año de la serie. En el episodio titulado Double Dipper, mientras Stan organiza una gran fiesta para promocionar la Mystery Shack, Dipper encuentra una extraña máquina fotocopiadora y la usa para crear múltiples clones de sí mismo. El objetivo de todo ese despliegue absurdo es uno solo, y es profundamente humano. Quiere impresionar a Wendy. Se multiplica, se divide, se convierte en un pequeño ejército de sí mismo, todo por la esperanza de acercarse a una muchacha 3 años mayor. Hay algo casi tierno en la desproporción entre el esfuerzo y el motivo. Un niño dispuesto a fracturar su propia identidad con tal de gustarle a alguien que apenas empieza a notarlo. Y ahí reside la verdad tranquila de este personaje. Wendy recibió menos de lo que sus creadores querían darle, y aún así se quedó. Su carisma hizo el trabajo que la trama no alcanzó a hacer, y el corazón del público completó lo que el guión dejó pendiente. Detengámonos en algo poco común, que un creador se sorprenda con su propia obra. Alex Hirsch construyó Gravity Falls con un cuaderno de ideas, un plan de misterios y una idea bastante clara de a quién iba a querer el público. Y sin embargo, con el tiempo,
en entrevistas y conversaciones sobre la producción, ha ido admitiendo algo que rara vez confiesan los autores con tanta franqueza. Muchas de las cosas que más importaron en la serie no salieron según lo previsto. Algunos personajes crecieron por encima de lo que él esperaba, otros nunca terminaron de encajar del todo, y unos pocos existieron por muy poco, salvados casi por insistencia ajena. Este capítulo se detiene en esas confesiones, con calma, una a una. Empecemos por Pacifica Northwest, porque su caso resume bien la distancia entre la intención y el resultado. Hirsch ha contado que, en el papel, Pacifica nació como algo muy sencillo. La pensó como el opuesto exacto de Mabel, su reverso diametral, una antagonista de una sola nota cuya función era chocar con la protagonista, y poco más. No era un personaje diseñado para gustar, y aún así, durante la primera temporada, el público se encariñó con ella mucho más allá de lo que él había anticipado. La niña rica y cruel, concebida como obstáculo, empezó a interesar a los espectadores por sí misma. Eso dice mucho. Un personaje construido para ser rechazado encontró afecto justamente ahí, en su papel de villana menor, y ese afecto obligó a los guionistas a mirarla de nuevo. Lo interesante es lo que vino después de esa sorpresa. Hirsch ha reconocido que, pese al interés de los seguidores, el equipo de guión nunca logró resolver del todo un arco para Pacifica. Lo intentaron, pero se quedaron, según él, en una versión simplificada de la redención, esa idea de que la belleza está en el interior. Un mensaje correcto, pero un poco pequeño para lo que el personaje parecía prometer. Confesar eso es poco habitual. La mayoría de las series presentan sus decisiones como si siempre hubieran sido las deseadas. Aquí, en cambio, el propio creador señala una puerta que se abrió y que no supieron cruzar por completo. El cariño del público existía. La historia que lo mereciera del todo no llegó a cuajar. Algo parecido, aunque desde otro ángulo, ocurre con Wendy. Cuando le han preguntado a Hirsch qué haría si pudiera añadir un episodio más a la serie, su respuesta ha sido un episodio centrado en Wendy, y la razón que da es de nuevo una admisión antes que una promesa. Dice, en efecto, que los guionistas nunca terminaron de dar con una historia que funcionara para ofrecerle a Wendy ese foco propio que él sentía que le faltaba. Piénsalo junto al caso anterior. Son dos personajes femeninos que el público apreció, sobre los que el creador tenía intención de trabajar y sobre los que reconoce una deuda pendiente. No es un lamento dramático, es más bien la contabilidad honesta de un taller de escritura, donde algunas ideas simplemente no encuentran su forma antes de que se acabe el tiempo. Y luego está el reverso de esta historia, el personaje que estuvo a punto de no existir y que sin embargo se volvió esencial. Sus. Según ha contado Hirsch, Sos empezó siendo apenas un párrafo pequeño y un solo dibujo dentro de la Biblia de la serie. Ese documento donde se definen los personajes y el tono antes de producir nada. Casi nadie en el equipo entendía qué pintaba ahí. Era una nota al margen, fácil de recortar. Lo que lo salvó fue la convicción de una persona. El guionista Michael Rianda, a quien todos llaman Mike, insistió con una firmeza que Hirsch todavía recuerda, diciendo que tenían que tener ese personaje, que lo necesitaban. Esa insistencia bastó. El párrafo se convirtió en Sus, y Sus se convirtió en uno de los corazones cálidos de todo el pueblo. Detente en el contraste. Personajes pensados para gustar que costó desarrollar, y un personaje que casi se descarta y que resultó indispensable. La creación, vista de cerca, es mucho menos ordenada de lo que parece desde fuera. Las voces también moldearon a los personajes de maneras que Hirsch no siempre controló de antemano. Cuando se decidió el reparto de Stanford Pines, el hermano perdido al que todos llaman Ford, la elección de J.K. Simmons llegó tarde en la producción. Y Hirsch ha dicho que esa elección cambió la forma en que él y los guionistas se acercaron al personaje y lo escribieron. La voz no fue un simple añadido sobre un dibujo terminado. Fue una fuerza que redefinió quién era Ford sobre el papel, cómo sonaba su inteligencia, su cansancio, su distancia. Un actor entró en la habitación y el personaje se ajustó a él. En otros casos, sin embargo, la voz estuvo desde el principio,
inseparable de la idea misma. Mabel es el ejemplo más claro. Hirsch escribió el papel pensando específicamente en Kristen Schaal y ha dicho que no podía imaginar ni escuchar a ninguna otra persona dándole vida. Ahí no hubo sorpresa ni ajuste posterior. El personaje y la voz nacieron pegados, como si Mabel no fuera del todo Mabel hasta que sonara exactamente así. Fíjate en la diferencia con Ford. Uno se descubrió a través de su actor. La otra se concibió alrededor de la suya. Dos rutas opuestas hacia el mismo objetivo, que es que un dibujo respire. Conviene recordar, además, hasta dónde llegó el afecto del público por estos personajes, porque eso da peso a las confesiones anteriores. En julio de 2016, Hirsch puso en marcha un juego de realidad alternativa en el mundo real, llamado Cypher Hunt, que invitó a seguidores de todas partes a perseguir pistas para encontrar una estatua física de Bill Cipher. La búsqueda duró 13 días y terminó en Reedsport, Oregon, donde apareció la estatua. Detrás de ese juego había una pregunta implícita ya respondida. La cantidad de gente dispuesta a cruzar ciudades por un villano animado mostraba lo enorme que se había vuelto su seguimiento. Ese mismo mes, el libro Gravity Falls, Journal Trace, coescrito por Hirsch, salió a la venta el 26 de julio y debutó como número 1 en la lista de más vendidos del New York Times. Piensa en lo que revela ese dato. La demanda de material ligado a estos personajes y a sus misterios no era un rumor entre aficionados. Era medible y era grande. Y sin embargo, entre todo ese fervor, hay una reacción que Hirsch ha destacado por encima de las demás, y no tiene que ver con villanos ni con ventas. En una entrevista con AV Club, contó que los seguidores le agradecen con frecuencia, según sus palabras, por mostrar una relación entre hermanos en la que no se pasan el tiempo lanzándose pullas y odiándose. Se refería, claro, al vínculo entre Dipper y Mabel. De todas las cosas que la serie logró, esa es la que el público se detiene a agradecer. No la que causó peregrinaciones, ni la que encabezó listas de ventas, sino la simple imagen de dos hermanos que se quieren de verdad, que discuten y aún así permanecen del mismo lado. Es un tipo de reacción distinto. No es entusiasmo, es algo más parecido al alivio. Reunidas, todas estas confesiones dibujan a un creador que aprendió mirando lo que su obra hacía en manos ajenas. Se sorprendió con Pacífica y no supo del todo qué hacer con esa sorpresa. Reconoció una deuda con Wendy. Vio cómo una insistencia salvó a Sus y cómo una voz reescribió a Ford, mientras otra voz definía a Mabel desde el primer trazo. Y comprobó, entre estatuas escondidas y libros agotados, que lo que más agradecía a la gente era lo más callado de todo, un afecto entre hermanos que él había puesto ahí casi sin ruido. Mira de frente la contradicción que sostiene toda esta serie. Un personaje puede ser, al mismo tiempo, el desencadenante de un apocalipsis y el objeto de una devoción sincera. Puede provocar terror en la ficción y ternura en el público. Esa contradicción no es un accidente ni un descuido de los guionistas. Es, más bien, el resultado de una serie de decisiones deliberadas sobre cómo construir personajes, y en este cierre conviene mirarlas de frente, con calma, para entender por qué Gravity Falls generó afectos tan intensos y tan divididos como pocas series parecidas. Empecemos por el villano, porque en él la estrategia se ve con más claridad. Bill Cipher nació de un gesto de apropiación cultural muy concreto. Alex Hirsch describió el concepto como tomar el triángulo del reverso del billete de $1, ese ojo dentro de la pirámide que se conoce como el ojo de la providencia, ponerle un sombrero de copa y llamarlo Bill, por el propio dólar. Detente en la elección. No se buscó una forma monstruosa ni una silueta amenazante. Se buscó un símbolo cotidiano, algo que cualquiera ha tenido entre las manos sin mirarlo dos veces. El origen del personaje ya contenía una idea sobre el poder que se esconde a plena vista. Hirsch fue explícito sobre la intención detrás de esa forma. Diseñó a Bill como un triángulo flotante, simple, tierno, nada intimidante, precisamente para que el público lo subestimara antes de descubrir lo peligroso que era en realidad.
Aquí aparece la primera de las decisiones narrativas que quiero señalar. La simpatía visual funciona como una trampa. Un personaje que parece inofensivo desarma nuestras defensas, y cuando revela su verdadera naturaleza, la traición se siente más honda, porque nosotros mismos bajamos la guardia. Ese diseño explica buena parte de la fascinación posterior. No queremos a Bill a pesar de su forma amable. Lo queremos, en parte, gracias a ella. La voz reforzó ese mismo efecto de extrañeza controlada. El papel se le ofreció primero al director de cine David Lynch, que lo rechazó. Hirsch terminó interpretando a Bill él mismo, haciendo lo que ha llamado una mala imitación de Gordon Cole, el personaje que el propio Lynch encarnó en Twin Peaks. La referencia de fondo no era un villano de dibujos animados, sino la incomodidad onírica y perturbadora del cine de Lynch. La voz de Bill arrastra ese linaje, una cadencia que suena ligeramente equivocada, fuera de lugar, y esa sensación de desajuste es exactamente lo que un antagonista así necesita para inquietar sin dejar de resultar magnético. El resultado de esta construcción se puede medir en el mundo real, fuera de la pantalla, y ahí es donde la contradicción se vuelve más visible. Tras el final de la serie se organizó la llamada Cypher Hunt, una búsqueda del tesoro a escala global, real, para encontrar una estatua de piedra del personaje que había sido enterrada de verdad. Gente de distintos países se coordinó para localizar el monumento físico de un ser cuya función en la historia fue detonar el fin del mundo, el episodio del Weirdmageddon. Ese es el punto que quiero que retengas. La popularidad de Bill dentro del fandom fue tan grande que empujó a sus seguidores a moverse por el planeta buscando su efigie. Ninguna serie ha enterrado a su apocalipsis y luego ha visto a su público peregrinar hacia él sin una construcción de personaje muy particular detrás. El reconocimiento del personaje llegó incluso más allá de su propia audiencia. Se dice que Bill llegó a tener un pequeño cameo en un episodio de Los Simpson, el tipo de cruce que solo ocurre cuando una figura se ha vuelto lo bastante reconocible como para funcionar fuera de su contexto original. Y hay un dato todavía más revelador sobre la naturaleza de esa devoción. La publicación de Mary Sue incluyó a Bill Cipher entre los llamados sexy men de Tumblr y señaló algo preciso sobre por qué el público lo encontraba atractivo. Lo encontraba atractivo, decía, específicamente porque es confuso y da miedo. Un antagonista responsable de un casi apocalipsis, generando devoción romántica y estética. No a pesar del peligro, sino a causa de él. Esa es la forma más pura de la ambigüedad moral convertida en imán afectivo. Ahora bien, sería un error pensar que esta serie confió toda su complejidad al villano. La misma lógica atraviesa a los personajes que en principio deberíamos querer sin reservas. En A Tale of Two Stans, el episodio 12 de la segunda temporada, se revela que Stan empujó a su hermano gemelo Ford a través del portal interdimensional recién activado durante una discusión, y que ese golpe causó el accidente que dejó a Ford atrapado en otra dimensión durante unos 30 años. Piensa en el peso de ese dato dentro de una serie que hasta entonces había tratado a Stan como el tío gruñón pero entrañable. El personaje que sostiene el humor y el corazón de la historia carga también con una culpa enorme. Lo que hizo después complica aún más el retrato. Tras el accidente del portal, Stan asumió la identidad de su hermano desaparecido, fingió su propia muerte y convirtió la casa de Ford en una trampa para turistas que le servía a la vez de tapadera y de medio para financiar 30 años de esfuerzo por reabrir el portal. Todo lo que el espectador conoció como el mundo cotidiano de la serie, ese negocio pintoresco, ese hogar, descansaba sobre un engaño sostenido durante décadas. La decisión narrativa es clara. Se nos da un personaje al que ya queremos, y luego se nos obliga a reconciliar ese cariño con actos difíciles de defender. El afecto no se retira, pero deja de ser cómodo, y esa incomodidad es precisamente lo que lo vuelve memorable. La misma disposición a mirar el lado oscuro y el lado humano de cada figura aparece en un registro más contenido con Pacifica Northwest. En Northwest Mansion Mystery, el episodio 10 de la segunda temporada, el comportamiento cruel de Pacifica se rastrea hasta la crianza estricta y obsesionada con la imagen de sus padres, simbolizada en una campana que hacen sonar para corregirle la postura y la conducta. Ese detalle,
La campana hace un trabajo enorme. Convierte a la niña rica y antipática en alguien condicionado, adiestrado casi como un animal, y con ello desplaza la culpa sin borrarla del todo. Pacífica termina desafiando a sus padres, rompe la maldición familiar e invita a la gente común del pueblo a la fiesta de la mansión. Su arco no la absuelve de lo que fue, pero muestra de dónde venía y hacia dónde puede ir. La serie prefiere la evolución a la etiqueta fija. Y cuando la redención no es posible del todo, la serie tiene la honestidad de decirlo. Sobre Gideon Gleeful, que pasa casi toda la historia como villano, pero al final ayuda a los héroes a combatir a Bill Cipher, Hirsch dijo, en efecto, que no cree que Gideon pueda ser jamás plenamente redimido por sus actos. Fíjate en la precisión de ese planteamiento. No se ofrece una redención limpia y total, la clase de giro que borra el pasado y deja al personaje reconciliado con todos. Se ofrece una redención parcial, incompleta, donde el bien que hace al final no cancela el daño que hizo antes. Esa negativa a fabricar perdones fáciles es una de las razones por las que sus personajes se sienten reales, y por las que un mismo espectador puede quererlos y desconfiar de ellos a la vez. Reúne ahora las piezas. Un villano diseñado para parecer tierno y desarmar al público antes de aterrarlo. Un protagonista querido que carga con un engaño de 30 años y con la culpa de haber perdido a su hermano. Una antagonista infantil cuya crueldad se explica sin justificarse. Un villano menor al que ni siquiera su propio creador está dispuesto a perdonar por completo. En cada caso, la decisión de fondo es la misma. La serie se niega a repartir a sus personajes en buenos y malos limpios. Los deja en la zona intermedia, moralmente ambigua, donde el afecto y el rechazo pueden convivir en la misma persona que mira la pantalla. Por eso Gravity Falls produjo personajes tan queridos y tan odiados al mismo tiempo. No porque fallara en decidir qué sentir por ellos, sino porque construyó, con cuidado y con paciencia, personajes que merecían ambas cosas. Y así, cuando la noche cae sobre el pueblo, lo que queda no es una lista de favoritos ni una lista de aborrecidos, sino la sospecha de que la línea entre ambas cosas fue siempre más fina de lo que quisimos admitir. Los personajes que más amamos y los que menos soportamos nacieron del mismo lápiz, respiran el mismo aire de verano, cargan la misma mezcla de miedo y ternura que hace que este pueblo se sienta vivo. El cariño y el rechazo no son opuestos aquí. Son dos maneras de mirar a las mismas criaturas, dos formas de decir que nos importan lo bastante como para sentir algo. Un cascarrabias puede esconder una lealtad enorme, un encanto puede esconder una grieta, y entre ellos, todos los demás, torpes y brillantes y contradictorios, ocupando el mismo espacio pequeño y extraño donde lo raro se vuelve familiar. Nada de esto pide una conclusión, pide apenas que sigas mirando un poco más, hasta que las diferencias se ablanden y los nombres se confundan con el sonido de los grillos. Deja que la imagen se quede. El bosque quieto bajo las estrellas, las ventanas de la vieja cabaña encendidas y luego apagándose una por una, y el pueblo entero respirando despacio en la oscuridad, amados y odiados, durmiendo por fin bajo el mismo cielo. Si te ha gustado este video ensayo, asegúrate de suscribirte. Gracias por ver y nos vemos en el próximo.